Eso es lo que da sentido a todo lo que hacemos. Voy a hacer un acomodo técnico aquí primero. ¿Me puedes traer el mío mejor, por favor? Sí. Voy a empezar así nomás mientras tanto. Las fechas conmemorativas representan un poquito el riesgo de que a veces hagamos las cosas porque es obvio que tenemos que hacerlas, porque la fecha lo amerita, pero en particular hablar de la resurrección. Muchas gracias, mamá. Es algo que debería siempre llevarnos a pedirle al Señor que Él guíe de tal forma que esto, lejos de ser una redundancia o un cliché, tenga el sentido más profundo posible, porque literalmente, en palabras de Pablo, si Jesús no resucitó, entonces nuestra fe completa se destruye, se desmorona. Y quiero compartir hoy en específico, bueno, el título de la reflexión tiene que ver con la resurrección como victoria y esperanza, pero quiero enfatizar específicamente la esperanza y quiero hablar de ella en cuanto a dos dimensiones. La primera de ellas tiene que ver con que la resurrección ocurre en la Biblia en varios momentos como una realidad transitoria, y en ese sentido tiene una aplicación súper concreta para nosotros, y es recordarnos que en los momentos más duros de nuestra vida Dios siempre está urdiendo algo. Siempre hay algo en movimiento de parte del cielo en medio de nuestros peores momentos. Y uno de los primeros momentos en los que la Biblia desarrolla la idea, aunque no aborda el término, pero evidentemente en el corazón de quien lo vivió fue literalmente una resurrección, fue en el trayecto en que Abraham llevaba a su hijo Isaac para presentarlo como sacrificio delante de Dios. Esto está narrado en el libro de Génesis, ¿cierto? La historia de Abraham desde el capítulo 12 como hasta el 25, y este relato específico está en el capítulo 20. Dios le dice a Abraham, quiero probar tu corazón y quiero que me entregues a tu hijo como ofrenda, que vayas a un monte específico y en ese monte armes un altar y ofrendes a tu hijo en sacrificio para mí. Esta era una práctica común de los dioses del entorno de Abraham en ese tiempo. Evidentemente, esto no expresa en lo absoluto el tipo de Dios que nosotros tenemos. Sin embargo, lo que Dios estaba haciendo era probar a Abraham y conocer su devoción y su fe, porque gran parte de la relación de Dios con Abraham en este punto estaba sostenida justamente en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, promesa que había tardado 20 años en concretarse desde que Abraham la escuchó por primera vez, respecto de que a través de su descendencia específicamente con su esposa Sara estéril, él iba a construir una gran nación, y a través de esa gran nación además iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. La promesa estaba en el centro de la relación de Dios con Abraham y del entendimiento que Abraham tenía acerca de Dios. Y por eso esta fue una prueba de fe brutal. Y respecto de esta prueba de fe, aun cuando Abraham era una persona común y corriente en muchos sentidos y había cometido hartos errores hartas veces, él toma la decisión radical de abrazar en fe el que Dios iba a seguir siendo Dios, iba a seguir siendo fiel, iba a seguir siendo bueno, indistintamente de lo desconcertante que era llevar a cabo lo que le estaba pidiendo. Entonces, hay quizás muchísimas prédicas en las cuales tratamos de construir a veces la historia imaginativa, narrativamente, de los pensamientos que Abraham pudo tener en ese trayecto, de cuán terrible fue ese caminar hacia el monte. Y en un momento Isaac, su hijo, le pregunta, papá, veo que llevamos la leña y veo que llevamos todas las cosas, pero ¿dónde está el animal para el sacrificio? Y Abraham le dice a su hijo, Dios proveerá. Entonces siguen caminando y Abraham en todo momento, en ese silencio estruendoso, en ese terrible
maquinar de su mente mientras va hacia allí, hay una parte de la historia que nosotros no vemos. Y es que en nuestra narrativa, en cómo se escribe el libro de Génesis, nos va apareciendo, ¿cierto?, que Abraham camina con Isaac, llega un momento en que le dice a todos sus siervos, quédense aquí nomás, yo y mi hijo vamos a orar y luego volvemos. Y no se desarrolla la idea de los pensamientos de Abraham en este momento, pero para Abraham este era un momento literal de muerte. Él tenía clarísimo a qué iba y llevaba todo lo necesario. Llevaba la leña, llevaba las herramientas necesarias para hacer un altar y poner la leña allí, y llevaba también un cuchillo para hacer el sacrificio y todo lo demás necesario para concretar la orden que Dios le había dado. Ese momento era un momento de muerte literal porque era lo que estaba a puertas de ocurrir. Y en este sentido, la palabra muerte, que es una palabra que tiene una connotación teológica súper profunda, cuando Dios le advierte a Adán y a Eva que si ellos comen del fruto que Él les ha prohibido, ciertamente van a morir, las implicancias de la muerte en la Biblia como concepto teológico significa principalmente como división o separación. La muerte como tal es la última frontera de la separación, es algo que es irreparable. Y en sus múltiples dimensiones, la muerte en el huerto del Edén significó que la comunión y unidad que el ser humano tenía con Dios se rompió, hubo separación de eso. Al mismo tiempo, la comunidad y la comunión y la unidad que había entre el hombre y la mujer, o sea, entre nosotros los seres humanos, también se rompió y hubo separación. La coherencia interna que tenía el ser humano en su psicología se rompió y vinieron los problemas de autoestima. Y la comunión que el ser humano tenía con las cosas creadas también se rompió y fueron expulsados del huerto y tuvieron que producir con dolor el fruto de la tierra para proveerse alimento. Entonces, la muerte muchas veces la usamos como un símbolo de perder algo. Y en ese sentido transmite bien la idea. Cuando hablamos, por ejemplo, en un contexto de una consejería prematrimonial, hablamos de que una de las relaciones en las que más gráficamente se expresa esto de morir a uno mismo es en el matrimonio, por el nivel de intimidad que experimentamos, el atrevernos a postergar cosas que nosotros quisiéramos en función de la plenitud de la persona que amamos, para que las cosas que son buenas para ella o para él puedan salir a la luz y puedan concretarse. Ese elemento de perder algo que es valioso o perder algo incluso que amamos, nosotros lo expresamos con esta idea de morir a uno mismo. Ahora, la muerte tiene todas estas implicaciones. Implica por un lado perder algo, implica por otro lado la literalidad de que nuestro cuerpo terrenal deja de existir, pero por otro lado tiene todas estas implicancias de que la antítesis de la muerte es el shalom de Dios. El antónimo perfecto de muerte es el shalom de Dios, es la manifestación de su paz que restaura la unidad y trae el gobierno del amor de regreso. La Biblia usa muchas veces el antónimo como amor, pero en cuanto a sus consecuencias, todo lo que la muerte separó, el shalom lo reúne. El shalom es la paz de Dios, ¿cierto? Y esta paz que Él puso en el huerto en el principio, Él quiere restaurarla progresivamente con Jesús en el centro, pero con su consumación cuando Él vuelva y podamos volver a estar con Él. Entonces la muerte tiene todas estas implicancias. Y Abraham iba caminando sabiendo que no solo su hijo iba a morir, no solo su hijo a quien amaba con todo su corazón, con quien había ya experimentado un montón de anécdotas, alegrías, risas, historias, su hijo a quien ya identificaba con su personalidad y con todas sus cosas, sino que además sabía que quien tenía que matarlo era él. O sea, ya saber que vas a perder un hijo debe haber sido suficientemente tormentoso. Saber que además ese hijo no solo representaba toda esta connotación social de que los hijos representan bendición y si tú no tienes hijos es porque algo hiciste mal. Eso es lo que el contexto cultural de Abraham decía. Y más fuerte todavía era la carga sobre Sara. Si es que ella era una mujer estéril,
era porque algo estaba muy mal con ella. Imagínense haberse sacudido todo eso de haber vivido una vida entera y alrededor de los 90 años recién tener un hijo para que al par de años ese hijo muera. O sea, todo lo que ella iba a experimentar, primero lo terrible por la muerte de su hijo, pero luego cuán mala, cuán terrible habrá hecho ella, iba a ser el pensamiento generalizado para que no solo pasara una vida entera sin poder tener hijos, sino que cuando finalmente los tuvo, Dios se lo arrebató. Abraham iba con un montón de pensamientos objetivos y con un montón de cosas que podemos solo llegar a imaginar, pero estaba en esta peregrinación. Hay otra historia en la Biblia de resurrección que tiene que ver con Jairo, un principal de una sinagoga judía, que habiendo escuchado el testimonio acerca de que Jesús sanaba a muchas personas, lo fue a buscar y se presentó delante de él y le dijo: Maestro, ven y ora por mi hija en mi casa porque está gravemente enferma y temo incluso por su vida. Mientras Jesús accede a ir con él y emprende el camino, la historia relata cómo una mujer que había sufrido de hemorragias por como 12 años y había perdido toda la plata que tenía, se acerca con fe a Jesús, toca su manto, poder de Jesús sale, la mujer es sanada por haber puesto su fe en Jesús. Y en ese momento se arma una algarabía, un tremendo desorden, y llegan personas de la casa de Jairo, de su sirviente, y le dicen: Jairo, tu hija murió, no es necesario que moleste más al maestro, que es un hombre tremendamente ocupado, déjalo aquí y anda a tu casa en el fondo a llorar a tu hija. Ahora, estas dos historias narran momentos de muerte. Hay otros momentos de muerte en la Biblia, como la muerte de Lázaro, en donde también experimentan resurrección. El punto es este: mientras Abraham caminaba con su hijo, dispuesto a matarlo por obedecer a Dios, este carnero que sabemos que aparece al final, ya iba subiendo el monte desde el otro lado. Ya estaba comiendo pasto, siendo dirigido por el Espíritu de Dios para hacer la provisión que Abraham no sabía que ya estaba. Esto no apareció en el último momento. Cuando la hija de Jairo murió, Jesús ya iba caminando hacia su casa. Jesús ya sabía lo que iba a pasar, pero el movimiento del reino ya estaba en acción. Cuando mandan a decirle a Jesús que su amado amigo estaba sumamente enfermo, las hermanas de Lázaro, Jesús dice que se quedó 2 días más enseñando en el lugar donde estaba, y cuando finalmente llegó Lázaro, para entonces había muerto hace 4 días. Y Jesús ya sabía que Lázaro había muerto. De hecho, le dijo a sus discípulos: Lázaro duerme. Y los discípulos, como que no cacharon, dijeron: ¡ay, qué alegría! Si duerme, entonces se va a recuperar porque está descansando. Y Jesús le dijo: no, está muerto. Pero esto ha ocurrido para que Dios sea glorificado. Y nuevamente, aun cuando en ese momento parece todavía más disonante, porque pareciera que Jesús literalmente hizo nada, escogió hacer otra cosa. Piensen en Marta y María como estas mujeres que amaban profundamente a Jesús, que sabía que le amaba profundamente a su amigo Lázaro, y en ese momento, frente al clamor de ellas, que sabían que Jesús sana, experimentan esto de que su hermano muere porque Jesús no alcanza a llegar. Y no solo no alcanza a llegar, sino que en forma deliberada se toma más tiempo del que pudo haberse tomado. Y cuando ellas salen al encuentro, confrontan a Jesús y le dicen: Señor, si tú hubieses estado, nuestro hermano no hubiese muerto. Y ellas no tenían idea de la historia de la hija de Jairo, porque en ese momento hubo mucho secretismo, nadie supo lo que había pasado literalmente. Jesús dejó que entraran con él solo sus discípulos más cercanos. Y obviamente esto que aparece como antesala del desenlace de esa historia, de que la gente, cuando Jesús llega y dice: no se preocupen porque la niña está durmiendo, la gente dice: este compadre está mal porque nosotros estamos aquí y lo hemos visto y sabemos cuando alguien está muerto. Hay una naturalidad, una tendencia natural en los seres humanos a increer cuando estamos predispuestos a no creer. Y esto mismo de no creer, aun cuando el milagro ocurre,
aquellos que están predispuestos a no creer, van a seguir no creyendo. Entonces, la resurrección de la niña para muchos no pasó. Sin duda fue algo que debe haberse difundido mucho de boca en boca y muchísimos tienen que haber dicho, "Oh, esta niña estaba muerta y realmente Jesús vino y la resucitó". Pero para muchos esto simplemente no pasó. El tema de la increencia es algo tan escandaloso que cuando Jesús resucita a Lázaro, los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, todos los que ostentaban el poder político religioso, dijeron, algo tenemos que hacer con Jesús, porque si sigue así, todo el mundo va a creer en él. Cuando Lázaro resucitó, muchísima gente creyó porque fue testigo en el luto, porque estaban ya todos congregados. Dice que como Betania estaba cerca de Jerusalén, había venido mucha gente de distintos lugares y de Jerusalén, que es una ciudad populosa, a despedir a Lázaro porque era un hombre muy querido. Y como habían pasado 4 días, ya había una gran concurrencia de personas. Entonces, muchos creyeron porque estuvieron ahí. Pero luego la historia dice en Juan que muchos también creyeron por el testimonio del propio Lázaro. Y la increencia es tan terrible que frente a esto, quienes ostentaban el poder, en vez de siquiera preguntarse, ¿será que el que alguien resucite a los muertos es un testimonio de que Dios está con él? En vez de preguntarse eso, su preocupación fue, si esto sigue ocurriendo, no sea esta cosa terrible que los muertos sigan resucitando, toda la gente va a creer en él y Roma va a venir porque se va a armar una trifulca y nos va a arrebatar todo lo que tenemos y el templo y todo. Cuando alguien está determinado a no creer, esa predisposición en el corazón nos lleva incluso a negar la realidad. Nos lleva incluso a desentendernos de lo que nuestros ojos pueden ver. Por eso esta máxima en este mismo diálogo que tiene Jesús con Marta, porque él se entrevista primero con Marta, después se entrevista con María, después va a la tumba y dice, corre la piedra, y Marta salta y le dice, ¿cómo se te ocurre, Señor? Lleva 4 días muerto, debe oler asqueroso. Y Jesús le dice esto, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Porque necesitamos creer para poder ver. Si es que nosotros no estamos dispuestos a creer, aun si vemos, es muy probable que no lleguemos a creer. O incluso el tipo de creencia que surge del ver es incomparable con aquella que viene como consecuencia del haber creído. Cuando nosotros creemos, eso nos habilita para ver la forma en la que el Espíritu se comunica. Y eso, cuando ocurre, cuando vemos al Espíritu, cuando escuchamos al Espíritu, cuando vemos al Reino manifestarse, alimenta nuestra fe. Y nuestra fe se robustece y nos habilita para ver luego en otros escenarios y en otras situaciones cómo Él constantemente está en movimiento. Pero en medio de este tipo de muerte que es transitoria, ¿por qué? Porque Isaac finalmente murió, de viejo, pero murió. La hija de Jairo finalmente murió. Y Lázaro también murió finalmente. Contó sus días hasta el final y no murió en el evento en el que experimentó por primera vez la muerte, pero el tipo de resurrección que experimentaron fue una resurrección transitoria. Y en ese sentido hay una aplicación para nosotros súper concreta. Y es que en medio de todas las connotaciones que la muerte puede tener para nosotros, perder algo, sufrir por algo, necesitar algo, estar separado de alguien, haber perdido por muerte física a alguien que amábamos profundamente o estar nosotros lidiando situaciones de muerte. En medio de todas esas connotaciones de la muerte, no como frontera final, sino como esta terrible manifestación transitoria del mundo caído, la palabra nos recuerda de que en medio de eso hay esperanza. Pero hay esperanza no solamente porque Dios es bueno y Él permanece con nosotros, que ya de por sí es una verdad extraordinaria, sino que hay esperanza porque podemos mirar en la historia de la revelación bíblica, pero también en la historia de nuestra propia vida, evocar esos recuerdos de los momentos en los que Dios intervino y desarrollar la historia de lo que tiene que haber pasado antes para que eso ocurriera.
Y eso nos trae la verdad de que el reino siempre está en movimiento para producir vida en medio de la muerte. Él siempre está haciendo algo mientras nosotros estamos con nuestros pensamientos llenos de derrota, llenos de muerte. Sentimos que no podemos salir de ahí. Sentimos que hay cosas, hay relaciones en las que intentamos y nunca se restauran. Matrimonios que nunca salen de un lugar de muerte, de un lugar de constante batalla o frustración. Situaciones en la vida, ya sea enfermedad, enemistad, contienda, todas las cosas que a nosotros nos abruman y que nos hacen pensar en lo imposible que es salir de ahí. En cuanto lo intentamos de un montón de formas y fracasamos y volvimos a fracasar. Pero en este mundo, en este tiempo, en medio de este siglo malo, el Espíritu de Dios está siempre haciendo algo igual. En medio de este tiempo, Él está preparando algo para traer vida. Él está preparando algo para traer consuelo. Él está preparando algo para traer aliento. Entonces la resurrección infunde esperanza a nuestra vida al recordarnos que aún en los momentos de muerte, de todos los tipos de muerte que podamos imaginar, el reino sigue estando en movimiento. Que el reino no se manifieste siempre en el sentido de que muchas veces oremos y alguien no se sane. Muchas veces matrimonios de personas que aman a Dios se rompen igual. Muchas veces cosas en las que queremos buscar a Dios terminan rompiéndose igual porque no nos terminamos alineando con el diseño de Dios. Yo puedo amar a Dios, pero no dejar a Dios entrar en mi matrimonio. Yo puedo amar a Dios, pero no reproducir un modelo de crianza del cielo, ni tener la disposición en el corazón para que sea yo despojado de mis estructuras o mis prejuicios. Y al mismo tiempo, de las cosas en las que yo a veces impido que el reino se manifieste, está la realidad de que el mundo está caído. Entonces, a veces hay cosas que nos toca experimentar, injustas, terribles, malas, que son consecuencia de la libertad de otro que escoge lo malo y me avasalla, me hiere, me violenta, abusa o mata. Y al mismo tiempo están también las tinieblas queriendo traer muerte, destrucción, queriendo robar, queriendo matar constantemente. Entonces, la muerte se manifiesta de muchas formas en este siglo, pero en este siglo, aun cuando el reino no se manifieste el 100% de las veces, como es la expectativa de nuestro corazón y como Dios anhela en el cielo, que sea ese futuro glorioso donde sí se viva su diseño el 100% de las veces, aún en medio de eso, la esperanza sigue siendo algo real y pertinente para nosotros. Porque los hijos de Dios tenemos la posibilidad de saber que este Jesús ha preparado camino para nosotros desde que estuvo encarnado para mostrarnos que Él y nadie más, y esto es algo extraordinario, no hay ningún otro fuera de Dios que pueda producir vida a partir de la muerte o que pueda crear algo a partir de la nada. Eso es algo que solamente Dios puede hacer. Y eso es algo que provee esperanza en cosas en las que la gente sin Dios no puede tener esperanza. Nosotros podemos creer que Dios efectivamente puede restaurar una relación rota, pero requete contra rota. Dios puede traer de nuevo gozo en medio de una amargura que se nos ha pegado a la piel por 30 años. Dios puede hacer las cosas imposibles. Eso muchas veces no estaba en la expectativa ni siquiera de la gente que caminaba con Él, ni siquiera de sus amigos. Y Él quiere recordarnos a través del tiempo esto. Ojo, el que ustedes hayan creído en mí es una invitación para que observen con detenimiento las cosas que yo he hecho a través de la historia y las cosas que la palabra da testimonio acerca de mí, de que yo empecé ya a vencer la muerte mientras estuve caminando con ustedes, para que sepan que cuando hablo de muerte y cuando hablamos de la resurrección de Jesús el tercer día como la primicia gloriosa de la resurrección eterna, no es el único tipo de muerte a la que Jesús vino a vencer. Ya estando con nosotros, venció también otras expresiones de la muerte y sus consecuencias. Y por eso Él vino a dar vista a los ciegos, a traer libertad a los cautivos, a traer libertad también a los oprimidos. Porque
las consecuencias de la muerte, Él vino a revertirlas. Por eso Él es el pan de vida. Por eso es el único camino y el único que tiene palabras que dan vida. Así que quiero animarnos a esto. Piensa un momentito en tu propia historia como la historia de Abraham. En tu propia historia como Jairo, o como Sara, o como la esposa de Jairo, o como las hermanas de Lázaro. El reino está en movimiento. Y si nosotros nos alineamos con lo que el Espíritu está queriendo hacer, podemos verlo. Si nuestro corazón se alinea con el corazón de Dios, eso nos habilita para ver cómo el Espíritu se mueve. A veces el Espíritu se mueve trayendo una cuestión así como una inundación violenta y otras veces como algo muy sutil, en lo que tenemos que estar muy atentos y muy finos en tener un corazón a los pies de Él para poder discernirlo. Pero cuando nos alineamos con lo que el Espíritu está preparando, nuestra esperanza se robustece. Nuestra fe es alimentada. Y eso hace que no solamente, y esto es algo tan bacán del reino, de tener una relación con Jesús, no solamente nos pone en línea en el sentido de que entonces un milagro va a ocurrir, sino que la esperanza transforma el hoy. La esperanza transforma el tiempo de espera. La convicción de que Dios va a intervenir de alguna forma haciendo algo bueno, porque Él es bueno y todo lo que hace es bueno, alimenta nuestro momento oscuro hoy. Hoy puede traer gozo. Hoy puede levantar y afirmar nuestras piernas y nuestros brazos. Hoy puede hacernos sonreír. Hoy puede llevarnos a llorar, pero a través de ese llanto delante de Él, vaciar todo el dolor y salir consolados de su presencia. La esperanza es algo que nos hace tener una pequeña mirada del futuro para transformar el presente. Entonces, Jesús encarnado empezó a revertir las obras de la muerte y empezó a mostrarnos a través de distintos momentos de resurrección que Él vino, entre otras cosas, para derrotar a la muerte. Y lo segundo, el segundo acercamiento, tiene que ver con esta realidad absoluta y objetiva del Evangelio respecto de que Jesús es el primero de todos en resucitar para siempre. Hubo quienes resucitaron antes de Él, pero murieron. Hubo algunos incluso que no murieron. Pero el único en la historia de la humanidad que murió y resucitó para no volver a morir nunca es Jesús. Y Pablo desarrolla esta idea como algo tan importante que dice en estos versículos de 1 Corintios 15, díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. Y la fe de ustedes también es inútil. Y nosotros, los apóstoles, estaríamos todos mintiendo acerca de Dios porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Así que eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de sus pecados. O sea, si Jesús no resucitó, no hay resurrección. Si no hay resurrección, Jesús no resucitó. Pablo está diciendo, estas dos verdades son indivisibles, no pueden separarse. Por lo tanto, por un lado, la resurrección de Jesús da testimonio de esta verdad indispensable del Evangelio. Y lo decía en parte el día viernes, esta idea de que para que Jesús fuese el sacrificio legalmente sustitutivo y suficiente del pecado de la humanidad, Él tenía que ser humano, tenía que ser completamente humano, pero al mismo tiempo tenía que tener el valor suficiente para que la muerte de uno valiera para cubrir los pecados de todos. Ahora, su muerte por sí sola no da testimonio de manera inequívoca de su divinidad. Hasta el momento en que Jesús murió, muchísimos podrían haber dicho todavía
que en ese instante acababa de morir un extraordinario hombre, un tipo inocente, un curandero, un gran maestro, un hombre con una moral implacable, etcétera, cosas buenas de un hombre. Pero la resurrección de Jesús es el testimonio de que su encarnación, su vida, su ministerio, su enseñanza y todas las manifestaciones del reino que trajo eran verdad, porque sí es cierto que Él era el Hijo de Dios. Cuando Jesús resucita, hace innegable el tema de que Él era el Hijo de Dios. Entonces, por un lado, la resurrección es el sello del cielo que da testimonio de que todo lo que dijimos acerca de Jesús antes de este momento es absolutamente cierto. Pero por otro lado también es el testimonio de que Jesús es el primero de muchos que han de resucitar. Y entre ellos estamos nosotros quienes hemos creído en Él. Y dice, en ese caso, todos los que murieron creyendo en Cristo están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Y esto significa que nosotros tenemos esperanza no solamente para hoy, sino que tenemos una esperanza eterna. Dios no nos creó para ponernos en la tierra como una suerte de prueba beta, para ver que nos agarremos a combos y algunos de nosotros creamos y los que crean entonces se vayan al cielo, como si esta cuestión fuera un ensayo cuyo único propósito es creer o no creer en Jesús para irnos al cielo o irnos al infierno. Él nos puso en la tierra para amarnos y para darnos la libertad de ser recíprocos con ese amor y disfrutar anticipadamente una porción de ese cielo eterno acá. Con todas las limitaciones que hay y con todas las cosas que hoy no son buenas, aún así, esta vida tiene sentido. Esta vida no es solo para irnos al infierno o solo para irnos al cielo en función de si creímos o no. Él nos creó para expresar su amor para nosotros en este contexto, en esta realidad. Sin embargo, una de las cosas que a mí me llama la atención es cuando uno escucha los testimonios de la gente que participa de la iglesia perseguida en los distintos lugares y en los distintos momentos de la historia. Y pasa esto, hay muchos que derechamente en algún momento, por revelación de Jesús, deciden abrazar la idea de que cualquier dolor experimentado en este mundo, como dice Pablo, no se compara con la gloria que ha de venir. Y en función de eso, hay personas que están dispuestas a sufrir cualquier cosa con tal de entregar su vida en gratitud y en libertad a este Jesús que le entregó primero por nosotros. Una de las cosas que más me impresiona de eso es que normalmente, si puedes escarbar un poquito más en el testimonio de esas personas, o si llegas a tener la posibilidad de conocer a alguna persona que haya estado en un contexto de persecución y muerte por causa de creer en Jesús, yo te aseguro que la vida de esas personas no fue miserable. Yo te aseguro que el gozo hoy de decidir seguir a Jesús en medio de contextos así de amenazantes sigue haciendo que esa vida sea absolutamente apasionante y llena de significado y llena de experimentar el consuelo del Espíritu. La gente que vive en la iglesia perseguida no es que no le duele un latigazo o que no tenga temor de que lo pillen o que todas las otras cosas no importen o que el hambre no sea hambre para ellos o que el temor de su familia no sea temor de su familia para ellos. Por tanto, cuando algo pasa, a veces es solo la amenaza, en otros momentos es pagar un precio, pero cuando algo pasa, el Espíritu viene y trae consuelo. ¿Cuántos de ustedes han experimentado consuelo de parte del Espíritu Santo en algún momento de dolor en sus vidas? El consuelo del Espíritu no es un parche en una herida, es una provisión del cielo que puede llegar a ser tan abrumadora, tan espectacular,
que ese solo momento de encontrarnos con Él y ser consolados transforma por completo lo que estamos viviendo. Entonces, estamos hablando de gente común, que a veces puede decir, todo lo de este mundo no vale nada. Todo lo de este mundo es basura si se compara con la esperanza que tengo en que un día voy a ver a Jesús cara a cara y al Padre y al Espíritu y voy a habitar junto con ellos en la eternidad y junto con toda la iglesia y ya no va a haber ni lágrimas, ni dolor, ni pecado, ni nada. Entonces la esperanza funciona para hoy, en mis problemas de hoy, porque tenemos un Jesús que hace esto. Sabe cuántos pelos hay en nuestra cabeza, por lo tanto nuestras preocupaciones transitorias sí le importan. No somos cosas o instrumentos para Él. Nuestras preocupaciones como el sustento o el abrigo sí le importan. Le importa incluso vestir a una flor de manera hermosa. ¿Cuánto más le importan sus hijos por quienes entregó a su propio hijo, quien fue masacrado por amor? ¿Cómo no le va a importar proveer para nuestras cosas transitorias? ¿Cómo no le va a importar restaurar un matrimonio si Él diseñó la familia? ¿Cómo no le va a importar proveer sabiduría para ser papás de acuerdo a su diseño si Él anhela profundamente que la familia sea el primer lugar en el que el reino se manifieste? Lo anhela tanto que dice, si alguno de ustedes quiere ser obispo, examínenlo y revisen primero cómo está su familia. Si ama y provee para sus hijos, si cuida a su esposa, si cuida a la gente de su casa. ¿Cómo un Dios que manifiesta un cuidado tan delicado e importante por la familia, no le va a importar restaurar un matrimonio? Tenemos un Dios que está preocupado de las cosas que a nosotros nos duelen, pero al mismo tiempo Él está por sobre eso. Al mismo tiempo que eso es cierto, hay una no contradicción en que Dios está preocupado del aquí y el ahora, al mismo tiempo que está preocupado de la eternidad y la trascendencia. Y está preocupado de la eternidad de nuestra alma, mientras está preocupado del hambre en nuestro estómago. Y nos da esperanza para una y otra cosa. Y nos dice, hay esperanza porque Jesús murió. Y si te dicen que no hay ninguna esperanza porque tienes hambre, porque tienes dolor, porque todos en tu familia murieron, y porque todos tus sueños murieron, y porque tu autoestima murió, Jesús murió por ti, te ama, resucitó y en su resurrección te advierte y te anima respecto de que hay vida para ti en la eternidad. Y eso vuelve a traer esperanza también al hoy y vuelve a cambiar nuestra mente respecto de hoy. Entonces, la resurrección no es una idea abstracta que celebramos porque creemos simplemente en esta historia religiosa de que hace 2000 y tantos años hubo alguien que fue bueno y que reveló en sus enseñanzas el corazón de Dios y lo mataron y se transformó en un mito o en una leyenda producto del boca a boca y llegamos a creer que finalmente resucitó. ¿Por qué pasa esto? Yo puedo leer la Biblia con sospecha y creer que un montón de cosas no pasaron y que Jesús solo fue un hombre bueno. Pero si yo creo que Jesús nació de una mujer virgen y es hijo biológico del Espíritu Santo, porque un porcentaje de su genética es el Espíritu Santo en el cuerpo de una mujer. Si yo creo eso, si yo creo que Jesús hizo lo que la historia dice que hizo, que sanó a los enfermos, que dio vista a los ciegos, que trajo libertad a los cautivos, que multiplicó alimentos, que resucitó a personas, entonces tengo que creer también que Jesús resucitó. Porque si creo que no resucitó, entonces todo esto es un show y una pérdida de tiempo. No tiene ningún sentido. Pero al mismo tiempo, ¿por qué si esto no fuese verdad, hubiese habido tanta gente a través de la historia dispuesta a morir por causa de Jesús? Hay gente que toma beneficio del Evangelio, pero por otro lado hay gente que está dispuesta a morir por causa de Jesús. Tal vez quienes toman beneficio del Evangelio efectivamente no crean tanto o tengan ciertas dudas al respecto, pero quienes están dispuestos a morir es porque en algún punto la revelación de la gloria de Jesús ha sido tan nítida, tan evidente, tan cierto su valor y tan real su muerte y su resurrección, que Él vale absolutamente cualquier cosa que nosotros podamos hacer, no en retribución, sino en libre gratitud. Vamos a orar entonces para que el Señor pueda avivar esa esperanza en nosotros y podamos lo más literal y lo más explícitamente. Dios viene de las formas que quiere, cuando quiere,
pero nosotros queremos aprender a tener hambre y a pedirle las veces que sea necesario que venga. Queremos que venga todo el tiempo y queremos que cada vez que hablemos su palabra, esta sea revelada y no sea la exposición de contenidos, conceptos, ideas, sino que algo en un momento abra un camino de parte del Espíritu para cada uno de nosotros y para nosotros como comunidad. Y esto es una verdad central, indispensable del Evangelio. Y tiene un valor práctico tan tremendo que yo anhelo profundamente en mi corazón orar al Espíritu para que Él venga y este valor práctico se haga real en cada uno de ustedes, de mí y de nosotros. Porque esto no pretende ser una enseñanza. Solo pretendo con estas cosas que digo tratar de alinearme con lo que la palabra señala que es verdad. Que Jesús murió en lugar nuestro para que la justicia de Dios fuese satisfecha, porque todos nosotros no podíamos por nosotros mismos sentarnos en la mesa de papá ni tener una vida eterna con Él, y que después de haber muerto también resucitó al tercer día. Papá, en el nombre de Jesús, nos presentamos delante de ti reconociendo que necesitamos ser vivificados juntamente con Cristo. Y te pedimos que tú puedas traer una revelación de tu Espíritu sobre nosotros para que entendamos de una manera mucho más profunda el impacto de tu muerte y de tu resurrección. Y que podamos aspirar en fe y con convicción a que tu resurrección también trae primicias para nosotros hoy. Hay cosas hoy que tú eres capaz de resucitar. Tú tienes el poder de soplar vida. Tú tienes el poder de crear algo solo con las palabras que salen de tu boca. Y queremos pedirte, Espíritu Santo de Dios, que hoy podamos alinearnos con la verdad del cielo y soltar palabras como las que salen de tu boca para que seas tú y no nosotros. Y tú traigas vida en las cosas que están muertas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, trae ahora aliento de vida. En el nombre de Jesús, oramos para pedirte que tú vivifiques en nosotros la esperanza. En el nombre de Jesús, yo te pido que podamos ser valientes para traer delante de ti las cosas en las que perdimos toda esperanza. Las cosas en las que fuimos abrumados por el miedo, por las derrotas o por el daño que sufrimos en otro momento. Y podamos decirte, Señor, hoy quiero creer. Así como le dijiste a Marta, quiero creer para ver tu gloria. Quiero creer que tú puedes traer vida en lo que está muerto. Y quiero presentar delante de ti, en tu presencia, a tus pies, bajo la cruz, en tu altar, a ti. Quiero presentar aquello que traigo muerto. Y decirte, Señor, con esto no pude hacer nada. Lo intenté. Y a veces lo maté yo, otras veces lo mataron. Pero en esto no tengo ninguna esperanza. Pero quiero volver, aunque sea una semilla pequeñita, a decirte que quiero creer. Así que quiero invitarte a hacer ese ejercicio literal. No sé cómo se va a dar esto, no sé si el Señor va a traer algo específico, pero te quiero animar porque hay un valor en sí mismo en esto. A que puedas, si quieres pasar adelante, si quieres arrollarte en tu lugar, si quieres en la posición que sea, pero hacer el ejercicio concreto. Y en esto te animo a esto. No minimices tu dolor. Si hay algo que está incomodándote, recuerda que a Jesús le importan los dolores que comparativamente pueden parecer pequeños. Pero al mismo tiempo, no minimices la fe que el Señor ha puesto en ti. Y cree también que Él puede hacer cosas extraordinarias. Y nos disponemos para eso. Porque creemos que el reino de Dios se sigue manifestando. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ahora como iglesia, yo te pido que tú nos ayudes a ser valientes, a ser honestos, a ser vulnerables, a estar dispuestos y a poder expresar delante de ti ahora que te necesitamos. Sin ti no podemos, sin ti no hay vida, sin ti no hay esperanza. Si tú no resucitaste, entonces tampoco nosotros vamos a resucitar.
pero en ti hay vida, en ti hay esperanza. Así que ahora, en valentía, nos paramos y nos disponemos para venir delante tuyo, para arrodillarnos en tu presencia y decirte: Señor, quiero decirte con nombre esto en lo que yo no pude. Y quiero pedirte en el nombre de Jesús que tú traigas vida donde hay muerte. Ven, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús te invitamos. En el nombre de Jesús te pedimos que llenes este lugar y que no sea por convencimiento ni por manipulación, pero que podamos ser valientes y podamos ser libres para expresar nuestra necesidad de tu intervención permanente en nuestras vidas. Vuelve a traer vida hoy, vuelve a traer esperanza hoy. Y mientras seguimos adorándote, yo te pido, Espíritu Santo, que tú ministres nuestro corazón y nuestro ser entero para que podamos hacer de este tiempo una oportunidad aprovechada de tener un encuentro contigo en el que tu palabra nos lleva a verte actuando en nuestras vidas y trayendo libertad, sanidad y esperanza. Ven, Espíritu Santo de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.